¿Qué tal? Buenas noches, un placer nuevamente llegar hasta sus hogares a través de la poderosa señal de Avia Yala aquí en La Paz y para el resto del mundo también un saludo muy cordial a través del internet también a toda la gente que nos sintoniza, nos acompaña, soy Lord Anthony y pues esta noche estaremos compartiendo un poco de las noticias, lo que significa precisamente los aspectos importantes de lo que se relaciona precisamente la información y en esta ocasión estaremos hablando también y haciendo nuestra conexión con el comandante Salari en Buenos Aires, Argentina, a propósito también de lo que significa precisamente también lo que sucede en Argentina sobre los temas económicos, los fondos buitres, el tema de medio oscuro de estos arreglos que se han hecho en Nueva York sin que la gente lo sepa, acuerdos que se han ido manejando. 90 días del gobierno de Macri se tiene este tema de los fondos buitres precisamente en onda y será parte del análisis precisamente esta noche. Y quiero dar la bienvenida ya nomás al comandante Salari, una conexión vía Skype. Comandante, buenas noches. Buenas noches, Lord Anthony, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la noche paseña? Una noche paseña bastante fría, llovió en la tarde y bueno, obviamente acá en estos instantes y bueno, todos en la expectativa por Copa Libertadores de América, Bolívar Boca, están entre los primeros minutos del partido, 0-0 hasta el momento, pero bueno, la tensión en La Paz se vive precisamente en Hernando Siles. Acá en Buenos Aires también todo el mundo sintoniza el partido de Boca en la altura de La Paz, de cuento Lord Anthony. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona. Acá lo estoy mirando yo también de refilón. Y a nosotros nos toca hablar de la realidad en Argentina un rato, como venimos haciendo fuertemente en las últimas semanas, por la situación que usted anticipaba de este posible acuerdo con los fondos buitres. Vamos a empezar de una vez, si le parece, ya con el repaso de los titulares informativos para ponernos en materia, porque este acuerdo que se está logrando, en principio, todavía hay que trabajarlo un poco, pero seguramente llegará a buen puerto. Lo que están diciendo algunos medios, no solo en Argentina y no solo medios de izquierda, es que esto de alguna manera pone en serio entredicho la soberanía argentina en su política económica. Vamos a ver un primer titular de la agencia Bloomberg, que es una agencia de los mercados financieros, y después seguimos comentando, si te parece. Perfecto, comandante, vamos a la primera nota. Wall Street vuelve a mandar en Argentina. Entre el análisis económico que se ha planteado, el tema de la discusión de Wall Street también, ver precisamente este tema de que, pues, dadas las circunstancias y la apelación que se ha planteado, precisamente de alguna manera están esperando que se levante el cerrojo que se ha planteado precisamente en el gobierno de Cristina y obviamente ha sido una de las condiciones para la negociación con los fondos buitres. No sé si tenemos lista la nota, chicos. Vamos a un poquito ver ese tema. Y bueno, comandante, es una situación que se ha planteado y que se está planteando precisamente allá en Argentina y tiene la expectativa porque se ha logrado de alguna manera hacer un medio acuerdo entre medianoche y entre gallos, como se dice acá, como para que esta situación prospere a favor de los acreedores. Así es, Lord Anthony, la agencia Bloomberg, justamente como usted anticipaba, avíseme usted por el chat a ver si tenemos las notas preparadas para ir poniéndolas en pantalla. Justamente esta agencia Bloomberg, agencia informativa de los mercados, podríamos decir, de Estados Unidos, usted anticipaba el título, Wall Street vuelve a mandar en la Argentina. Porque esta ley de cerrojo que usted también mencionaba, que fue votada por la Asamblea Legislativa en la Argentina, ahora hay que derogarla y hay que derogarla por una imposición del juez, que es quien lleva la causa por estos bonistas que van a cobrar una cifra millonaria. Se estipula, no está claro todavía si son 13.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero y además eh, hay un tema muy particular. Podemos ver el titular, pero ya lo hemos comentado, Lord. Yo creo que ya podemos pasar a la nota número 2, si le Claro. parece. A ver, Y después le quiero comentar algo adicional. Hay un informe ahí de la agencia Telam de este acuerdo con los fondos buitres que es muy significativa
y se la cuento después de que veamos la postura del bloque del Frente para la Victoria, el bloque kirchnerista, en un reporte de la agencia Telam, en el que obviamente es la única fuerza que está en contra de este acuerdo. Veámosla, por favor. Perfecto, vamos a la nota número 2, ¿qué es lo que dice el bloque contra este acuerdo de los buitres? Hemos escuchado cuando vinieron los funcionarios del Ministerio de Hacienda decir a uno de los secretarios que la verdad que Griesa y Polack habían sido los mejores defensores de los intereses de la Argentina. La verdad que nos llamó la atención. Nosotros creemos todo lo contrario. Creemos que Griesa fue un juez parcial, Polack un mediador parcial. Queremos pagar, pero pagar lo que corresponde. Y no allanarnos a cualquier cosa. Queremos allanarle el camino al gobierno que ha ganado unas elecciones, que es hoy oficialismo. Lo que pedimos es que se pueda discutir, porque es un tema, nosotros entendemos que es muy importante, que no se puede despachar a los apurones, ni con extorsiones, ni al Congreso, ni a la gente. La cuestión del quórum es bastante secundaria. ¿Por qué? Porque el que tiene que tener quórum, si está muy apurado para discutir, tiene que ser el oficialismo. Para nosotros no es una negociación. Yo hace 10 años que soy diputada, es la primera vez que un juez municipal me dice cómo tengo que votar, ¿no? Y qué tengo que votar para llevar adelante una pseudo negociación. No es una negociación, ¿no? Porque si además hay una extorsión de por medio, no. Ahí está claro, como lo menciona la última diputada, es una extorsión. Esto va a ser un chantaje también que se ha planteado precisamente y que en el gobierno de Macri hasta sospechoso resulta esta situación porque la situación económica en Argentina no es una de las mejores, comandante. Y lo resaltamos, como usted decía en el testimonio de la diputada. Es la primera vez, dice, que tengo que legislar en base a un fallo de un juez municipal de Estados Unidos. Es bastante bizarra la situación, Loranto, y además se genera la siguiente cuestión. El gobierno kirchnerista había logrado, ya lo dijimos varias veces, pero lo reiteramos para tener el contexto, había logrado un acuerdo con el 93% de los tenedores de bonos, ¿no? De quienes tenían la deuda. El 7% restante presenta una demanda en Estados Unidos que toma este juez para cobrar una cifra mucho más exorbitante de la que había acordado ese 93% anterior, que había acordado cobrar alrededor de un 40% de los intereses contra el 100% que existían estos fondos buitres. ¿Qué pasa? Ahora se genera la situación de que si a ese 7% va a pagar lo que exige, otro 93% que ya había logrado un acuerdo por el 40%, es muy probable que exija cobrar el 100%. Entonces, cuando les preguntan a los representantes del macrismo en la asamblea si al pagarle el 100% a ese pequeño grupo no van a venir los de antes a pedir que también les paguen todo, están seguros de lo que puede pasar. Entonces, Argentina podría endeudarse, ahora va a pagar, digamos, alrededor de 13, 15 mil, 20 mil millones, no termina de estar claro. Lo más probable es que sean 13 mil o 15 mil. Esa deuda, si los que tenían el acuerdo anterior, vuelven a litigar y tienen un fallo a favor, esa deuda podría pasar a 400 mil millones de dólares. ¿Entiende lo que significa? Y el derecho que adquirirían bonistas que ya lograron un acuerdo si esa ley del cerrojo se cae. Claro, ¿no? Porque no es tan fácil. Sí, es claro esta situación y además se entiende precisamente que básicamente la petición que hace este 7% y que el juez les aprueba, precisamente depende mucho de esta ley del cerrojo que se había planteado en el gobierno de Cristina y que precisamente valoraba la soberanía que tenía Argentina para resolver sus problemas económicos. Lo que conlleva, como usted decía... ¿Perdón? Exactamente. Lo que resaltamos es, si el Congreso argentino deroga la ley Cerrojo y le paga el 100% de lo que reclama a ese 7%, bastante lógico que los otros que cobraron menos ahora digan, yo también quiero cobrar todo. Pagaron al 7%, páguennos a todos. Pero parece ser que en este caso
no logran entender eso los diputados opositores. ¿Qué tal si vamos a la tercera nota y precisamente habla de que hay ese lío, ese problemita que no logran o no terminan de entenderlo? La aclaración de Felipe Solá, que forma parte del grupo de diputados del Frente Renovador de Sergio Massa, que es la tercera fuerza, peronistas, y tienen un apoyo crítico, por decirlo de alguna manera, al proyecto macrista. Vamos a la nota 3. Me preocupa también la liviandad de los diputados del oficialismo para tratar este tema. Me preocupa oír la palabra celebramos que llegamos a esto. ¿Qué vamos a tomar champán esta noche? ¿Hay una fiesta? Avísenme, así no voy. ¿Pero qué carajo celebramos? Esa es la pregunta. ¿Qué celebramos? ¿En qué cuadro de honor vamos a entrar nosotros por arreglar el tema? Ahí está, ha sido más claro y con palabras altisonantes. De pronto parece no darse cuenta lo que usted explicaba, comandante, de que si se levanta esta ley de cerrojo, se paga el 100% de los que han hecho supuestamente esta demanda al juez, ¿no van a venir el resto también a pedir el 100%? Es un dato para nada menor, Anthony. Lo que dice el macrismo, es que hace más de 10 años que se arrastra esta situación. Este tema, Argentina no puede acceder al crédito internacional y que hay que cerrarlo de una vez por todas, que esto es cierto, hay que darle un cierre, pero el tema es en qué término. Una vez logrado este cierre, entonces vendrían los capitales internacionales a la Argentina y la economía adquiriría un nuevo dinamismo. Lo cierto es que si para hacer el acuerdo, que todos coinciden, hay que hacer un acuerdo, hay que hipotecar el futuro de los argentinos, bueno, ahí ya la discusión cambia y el tema del 7% y el 93% es un tema clave, y lo cierto es que nadie sabe qué puede pasar, y no es un dato en absoluto menor. Vamos a continuación con una reflexión de Mauricio Macri, macrismo más bien, una nota que remite el canal Telesur desde Caracas, o que tiene sede en Caracas más bien. En Telesur sí, el macrismo trata de convencer o al Congreso este pago de Huitra. Vamos a esta nota de Telesur. El gobierno de Macri busca cerrar a como dé lugar su pacto con los fondos buitres. Este lunes se sumaron al debate del plenario de las comisiones parlamentarias de presupuesto y finanzas especialistas de distintos ámbitos, exfuncionarios, dirigentes gremiales y patronales. Economistas heterodoxos critican duramente la propuesta gubernamental porque significa la injusta entrega de recursos y soberanía, mientras que voceros oficiales del sector financiero la avalan porque permitirá acceder a mayor endeudamiento. Entre las críticas que recibió la iniciativa Macri figuran el bajo porcentaje de quita, apenas 25%, logrado en las negociaciones por el equipo económico encabezado por el secretario Luis Caputo, que otorga más de 1000% de rentabilidad, el reconocimiento de los costos legales de los demandantes, las sombras con las cuales se dio el pulseo y la intromisión de un tribunal foráneo al ordenar dejar sin efecto el andamiaje jurídico que protege a la nación. La Central Obrera de Argentina argumenta que después de una década de mejoras sociales se corre el riesgo de volver al punto cero y entrar otra vez al picador de carne del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, para el team económico de Macri, la única manera de sortear la recesión es emitir deuda, por lo que la defensa provino de economistas y exfuncionarios vinculados al macrismo, a quienes se le sumaron banqueros y representantes de la bolsa que se verán beneficiados con la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento. El titular de la bolsa porteña, Adelmo Gavi, dijo que no hay que pensar cuánto nos cuesta acordar, sino pensarlo en términos de financiamiento para las provincias, municipios y empresas, y también el déficit fiscal. Por su parte, el presidente del Banco Galicia y vicepresidente de la Asociación de Bancos de Argentina, Sergio Grinenko, dijo: el acceso a los mercados de capital internacional redundará en forma sumamente positiva en cuanto al crecimiento del financiamiento privado en los próximos años. En medio de ese sí y no, en cuenta regresiva, está latente la alerta. Los críticos aseguran que el pacto Macri-Buitres es un mal menor
que el riesgo real radica en el sobreendeudamiento luego del eventual acuerdo y en los baches legales que dejará la derogación de las leyes Cerrojo y de pago soberano. Ahí está la pelea, la forma de que pues tratan de convencer precisamente al Congreso para que se levante esa ley Cerrojo, que por lo menos hasta ahorita está un poco frenando el tema de que se vengan con todo, esta extorsión social que se ha planteado la Central Obrera allá en Argentina, que obviamente a la larga y a la corta quienes van a terminar por pagar va a ser el pueblo argentino, lo que va a significar hacer muchas más medidas de las que ya se están haciendo tan radicales como despedir gente, y obviamente el tema de los salarios que no se ha terminado de definir y que en otros rubros, como lo habíamos mencionado en otros programas, también ha hecho que el salario de Macri suba, y bueno, es una cosa de locos, una cosa que no se termina de entender, comandante. Así es, Lor, hay más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas que se han quedado sin trabajo, y el gobierno, hay mucha preocupación en la gente, obviamente, porque un trabajo ya de alguna manera hay que cuidarlo mucho, no se percibía esa sensación antes, hay mucho miedo a perder el trabajo, y bueno, esto prefigura un panorama muy complejo, y el gobierno te dice, bueno, no hacemos este acuerdo con los buitres, vamos a tener que hacer un ajuste mucho mayor, la extorsión social que usted mencionaba. Uno de los principales líderes de oposición a este acuerdo es el exministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, que hoy es diputado. Bien, vamos a esta nota precisamente lo que hablábamos de esta extorsión social, este chantaje social que se va a plantear, porque también está de pronto a hacer una campaña del miedo. Vamos con la nota 5. Yo creo que una de las principales trampas de esto que están armando en torno al arreglo con los fondos buitres, que por lo que vemos por ahora no es un arreglo, es una rendición de Argentina ante Griesa y ante los fondos buitres, porque le estamos aceptando todo lo que nos pedían. No hubo ninguna negociación, no conseguimos nada en esto. De hecho, a mí como ministro me ofrecían mejores condiciones que las que está ahora aceptando Macri, pero esto sin haber leído todavía los acuerdos, que pueden ser mejores o peores, pero por lo que se sabe sería así. Pero lo otro que se ha armado es como una sensación de que si Argentina no se endeuda le va a ir muy mal. Y yo, más allá de discutir lo de la pesada herencia, no pesada herencia, que me parece que las cosas no venían mal, y lo saben todos los argentinos, la inflación bajando, el desempleo muy bajo, no había despido, menos todavía represión, menos todavía tarifazo. O sea que todo esto creo que es una crisis inducida que está haciendo el gobierno Macri. Pero hay más que eso. A mí me parece que esta idea de que si endeudamos al país nos salvamos, es algo que en Argentina se instaló 1000 veces. Como que si vinieran los fondos lo van a recibir las provincias, los jubilados, si vinieran los dólares. Eso marco 2 puntitos, porque me parece que al generar tanta presión están generando una extorsión social. Ya mismo, o firman o el país se va al tacho. Es lo mismo que nos decían a nosotros hace 1 año y medio, y este año no hubo todas esas catástrofes, y cuando yo recuerdo que en el megacanje, en el blindaje, vinieron con eso. Hay que entrar, hay que firmar sí o sí, apurado, rapidito, todos a firmar, porque si no el país se va al tacho. Y el país terminó yéndole mal justamente por tomar endeudamiento masivo. Y yo creo que este es el camino del endeudamiento. Y bueno, ahí lo dice precisamente, el tema de la presión de que la situación va a ser peor si es que no se acepta pagar. Recordemos que Cristina en su momento también hizo el tema de nacionalizar los recursos de petróleo, lo que permitió también tener cierto balance económico y que ha permitido precisamente esa negociación, que inclusive ha llegado a las Naciones Unidas, comandante, pero como usted dice ahora, el tema es la extorsión social, es decir, el crear miedo, el decir que la situación va a ser mucho más complicada, cuando las medidas que el mismo gobierno de Macri está haciendo son contrarias, precisamente eso, subiéndose, por ejemplo, a más del 30% del salario del presidente, en este caso de Macri, que no conlleva precisamente a esta teoría que ellos plantean de que la situación va a estar peor. Hay otro dato que es muy interesante, Lor Anthony, que marca la pauta un poco de la sumisión esta que se ha dado desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri con el juez Griesa y los fondos buitres. Uno de esos principales bonistas es Paul Sinker. Y resaltar que ya venía la negociación desde el gobierno kirchnerista y estaban muy cerca
llegar a un acuerdo. ¿Qué hicieron los bonistas? Dijeron, no, con usted no vamos a cerrar porque sabemos que si gana Macri vamos a conseguir un acuerdo mejor. Y fíjese, porque trascendió en la prensa estos días, los abogados, por ejemplo, de este bonista Paul Singer, tienen unos gastos de 250 millones de dólares, que los pagaría, según este acuerdo, el propio Estado argentino. Hasta le pagarían los bonos y además los gastos generados al grupo de abogados. De esto habla el periodista Roberto Navarro, que está en el canal C5N, se ha transformado hoy día en una de las principales voces de oposición a todo este tipo de políticas de ajuste neoliberales. Vamos a compartirlo si les parece. Perfecto, vamos a la nota 6. Sujeto a la condición establecida en el párrafo 5, dice este acuerdo, la República Argentina le va a pagar a las partes demandantes que aceptaran el 75% de los casi 6.000 millones de dólares en reclamos en el tribunal de Tomás Griesa sobre los bonos en default, ¿no? Dice que, además, todo el interés aplicable a cada uno de dichos reclamos a la fecha en que fue firmado, ¿no? el 29 de febrero de este año, cuyo pago, por tanto, será igual a 4.400 millones de dólares. Dice que Argentina también va a pagar un interés sobre los reclamos de 5.900 millones de dólares aproximadamente, que va a devengar una tasa de 2% por año desde el 1 de marzo de 2016. Vamos a ver la cláusula donde habla de lo del abogado, Mariano. Miren, a ver, lo que le pagaron a los abogados, ¿a ustedes les parece normal que un abogado cobre 235 millones de dólares? ¿O es parte del dinero que se le da a Singer escondido? ¿No? Y en realidad son honorarios altísimos los que cobran los abogados de los fondos buitre. El estudio de abogados de Singer es Friedman, Kaplan, Seiler y Adelman. Esto es, que tengo acá en mi mano, es el preacuerdo en inglés, ¿no? El original, que le presentaron los fondos buitre a Tomás Griesa. Está firmado, no se ve en la cámara, pero está firmado por NML, Aurelius, Oliphant y FFI Fund. A Tomás Griesa es el principio de acuerdo original en inglés con las firmas de el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y Paul Singer. El mismísimo Paul Singer fue el que firmó este contrato, el que rubricó este contrato, donde le vamos a pagar en concreto a los fondos buitres de Singer más o menos el 80% de lo que estaban reclamando en el distrito de Tomás Griesa. A ver, entre las cláusulas está que Argentina no puede volver a salir a los mercados a pedir crédito si no les paga. Exacto. Está que a partir de ahora devenga 330.000 dólares diarios hasta el día que le hagamos el pago. Está que Argentina no puede volver a pedir un crédito a nadie si no les paga a ellos y que tienen prioridad de pago ante cualquier otro acreedor. Exactamente. Eso es básicamente lo que Caputo firmó junto con Singer. A ver, esto ya estaba siendo hablado de antes, ¿no? El año pasado había negociado el PRO con los fondos buitre, nosotros lo habíamos adelantado, había sido exclusivo, primicia de Economía Política Roberto en octubre del año pasado, que Carlos Melconian había viajado a negociar con los fondos buitre, ¿sí? Bien, ahí está la explicación que se plantea y que obviamente los mayores interesados es esta firma a favor de Paul Singer, que precisamente quiere seguir llevando a cabo esta demanda porque obviamente es buena platita. Pero no es impresionante, Flor. Y creo que le pagamos todo lo que nos piden sin ningún tipo de negociación porque necesitamos salir de esta crisis. En que necesitemos salir, en qué contexto. Le pagamos todo lo que piden y además le pagamos 250 millones de dólares o 235 a los abogados. Y creo que nos hemos equivocado de profesión. Impresionante. Por eso la agencia Bloomberg, que de izquierdista no tiene nada, y vemos al inicio del programa, ponía esta tapa que ahora sí te la mostramos. La 1. Ahí claramente dice en inglés, Wall Street
vuelve a mandar en la Argentina. Again, dice, ¿no? Nuevamente. Entonces, eso creo que resume precisamente todo lo que significa este primer bloque, las medidas con las cuales se está jugando y que precisamente ponen en vilo todo lo que significa la negociación, en este caso, que se ha logrado con el gobierno de Kirchner. Y también hay que mencionarlo, inclusive Sacha Llorenti en la ONU con la G77 ha planteado también precisamente esta situación y había una posición positiva de las Naciones Unidas con relación a este tipo de temas, comandante. Así es, Lord, y esto es el resultado, parece que no es propaganda decir que esto es lo que sucede cuando vuelve a gobernar la derecha en nuestros países. Hagamos un corte, si te parece. Yo estoy acá compartiendo un rato con el amigo Diego González, un amigo de la casa, un amigo suyo también. También, sí, saludos. Y bueno. Y charlemos con él a la vuelta un poco de qué está pasando en la Argentina, con una mirada un poco más general, si te parece. Perfecto, y yo le pongo así. Bueno, seguimos en este segundo bloque desde Avia Yala. Un saludo cordial a quien recién nos sintoniza a esta hora de la tarde, de la noche, perdón, acostumbrado a la radio. Bien, estamos nuevamente en contacto con Buenos Aires, comandante Salari, está con Diego González, amigo del canal, amigo de hace mucho tiempo. Un placer nuevamente tenerlo ahí, Diego, un placer. ¿Cómo le va, Lord? Un gusto, tanto tiempo. ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Diego? Un placer nuevamente estar aquí y bueno, ser parte de precisamente de este análisis que nos compete y que obviamente también tiene mucho que ver por la hermandad que tiene Bolivia con Argentina y obviamente este contexto político que también está influyendo en lo que significa toda América Latina y obviamente ese análisis general y muy particular el que vamos a hacer con ustedes. Comandante, Diego. Los pelados, ¿no? El análisis de los pelados. Los Pacla, Lorantoni. Se están apoderando, creo que les voy a seguir yo también. Bueno, vamos a empezar la charla con Diego. Y en principio te pregunto cómo ves vos todo este panorama actual, más allá del tema fondos buitres, Diego, ¿cómo percibís esta Argentina? A propósito, Diego González también es uno de los ex trabajadores de Radio Nacional que fueron planteados por la actual administración macrista. De paso, para que... Sí. Y como caso de él hay muchísimos otros que, claro, uno que está en este mundo me cruzo a diario, Lorantoni y todos los que nos sintonizan por el Avia Yala. Bueno, ¿cómo ves esta Argentina, González? Es complicada, Estaba recién hacía toda la apertura del programa con datos, cifras, comentarios, interpretaciones, en un contexto evidentemente difícil, evidentemente delicado desde diferentes sentidos y de diferentes aspectos. Un primer sentido tiene que ver indudablemente con lo económico. El propio gobierno reconoce que la situación es drástica, problemática, inquietante. Después ellos, el actual oficialismo, se debate a sí mismo hacia adentro entre tomar medidas gradualistas o medidas de mayor intensidad, medidas drásticas. Desde este rincón del mundo da la sensación de que las decisiones y las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri son radicales, son intensas, son de un quiebre drástico, pero sin embargo, y este es un dato tal vez interesante, el gobierno, la Casa Rosada hoy conciben a la política y a la decisión tomada por el actual presidente, por Mauricio Macri, la asumen como una decisión de políticas gradualistas. Ellos sostienen que tenían dos celos, la de política de shock o la política que quiera que todo fuera pausado y paulatino y por ende prolongado. Bueno, dicen haber asumido esta segunda opción, lo cual va a derivar en que no ha pasado lo peor, en que todavía faltan muchas más noticias, ya van muchos despedidos, no lo dice la oposición, lo dice el propio oficialismo. Reconocen en medios de comunicación, entre ellos una nota que se viene el IPNO esta semana del Diario de la Nación, en 1000 despedidos, incluso pueden ser aún más, y todavía faltan las nuevas en ese sentido. Así que la situación desde lo económico es grave, desde lo económico, desde lo cotidiano, desde lo macroeconómico también es grave, la negociación con los fondos buitres, el reconocimiento de la deuda en los puntos, en las categorías, del modo que los buitres pretendían, y también, claro, desde lo político caben muchas preguntas. ¿Qué va a hacer hoy la oposición? ¿Qué va a hacer hoy el kirchnerismo? ¿Cuánto falta para que reaparezca la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su vez
¿Cuál sería su rol? Bueno, son todas incertidumbres en un momento evidentemente complejo. Señor Anthony, permite hacerle una pregunta más aquí a Diego y después le paso la posta a usted allá en los estudios de la Avia Yala en La Paz. Digo justamente sobre este tema de la oposición. Ha habido o hay un goteo de diputados kirchneristas que se van alejando del bloque. Me parece que el macrismo ha trabajado bien en el tema de dividir a las fuerzas opositoras y de hecho ha logrado el quórum que no tenía por fuerza propia en diputados para tratar este tema. ¿Cómo ves ese trabajo del macrismo con la oposición y cuál debería ser la postura de la oposición? ¿Acabar el tema de los fondos buitres, por ejemplo, o darle gobernabilidad porque la gente votó a Macri y es necesario un cambio, etcétera, etcétera? ¿Cómo valorás todos estos temas? Son preguntas complejas. Que debiera ser, bueno, uno podría pensar desde la subjetividad personal e individual, bueno, yo concibo el mundo de determinado lugar. Lo que sí creo es que el macrismo solo no tiene quórum, no lo creo, es un dato de la realidad, no tiene mayoría en el Congreso para dar el pauce a sus principales políticas, y está haciendo evidentemente una política, si se quiere, exitosa de resquebrajamiento, como decía Mes, de resquebrajamiento de la oposición. Es una gran incertidumbre cuál es el rol de esta oposición, más aún en este momento, porque nos guste o no, el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno que ganó democráticamente las elecciones. Es un gobierno que ha construido una mayoría legítima. En las urnas lo ha ganado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Cómo pararse ante este nuevo gobierno? Dentro de este mundo, dentro del mundo opositor, se dice mucho, al gobierno no le entran las balas, toma cualquier medida y no le entran las balas, nada lo afecta, nada lo quiere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, me parece que en ese sentido hay al menos dos caminos, dos senderos para interpretar esta discusión. Uno, el más institucional, el que tiene que ver con la rosca, con el acuerdo, con el que se ve ahora en House of Cards, la serie de Netflix, la rosca palaciega. Bueno, ¿cómo hacer para resquebrajar el bloque opositor, a la conducción? ¿Cómo hacer también para contar o ganar? Contar no es un término que me guste en política, para ganar consensos y para seducir a los gobernadores que a priori son peronistas, ese híbrido a su vez que es el peronismo. El peronismo es de todos los colores, no, el peronismo no es que identifica una identidad política, a un color nítido político. Bueno, en ese camino institucional me da la sensación de que el macrismo puede efectivamente resquebrajar lo que antes era el oficialismo. Porque el kirchnerismo ahí no tiene una solidez fuerte. El kirchnerismo no ha sabido construir un consenso homogéneo de liderazgo. Luego está la otra vía que tiene que ver con la movilización social, con las calles, con el pueblo argentino. Bueno, ahí habrá que improvisar y habrá que ir aprendiendo lentamente cómo hacer que la movilización social afecte la legitimidad del gobierno actual. Bueno, Lorenzo, y como ves, todavía no está claro cuáles serán las vías de construcción de la oposición y cuál será el nivel de oposición también en las calles que encontrarán estas políticas de Mauricio Macri, o tal vez no, tal vez encuentren importantes sectores de la sociedad, que evidentemente también sucede, que apoyan este tipo de medidas. Te dejo la posta a vos desde La Paz. Bien, muchísimas gracias, comandante. Y obviamente son cosas que preocupan. Hay un dato que me llama mucho la atención y que de alguna manera también lo menciona Diego, y es que es parte también de lo que sucede acá en tema de los medios de comunicación. No es casual, digo yo, que en algún momento en el gobierno de Macri se haya prohibido, por ejemplo, la emisión de Telesur, el tema de silenciar las voces que pueden haber sido críticas precisamente a todas las medidas que está haciendo Macri. Como bien lo decía, digo, ha creado una forma, una burbuja de alguna manera para proteger precisamente la realidad de lo que sucede, la realidad que hablábamos nosotros en el primer bloque, de si ese 7% recibe el 100%, llega el otro 93% y hace que el tema se siga pagando y se siga creciendo con este tema de la deuda, y básicamente en los medios de comunicación
clásicos en Argentina no se lo menciona. Clarín y todo el monopolio ha logrado precisamente eso, y es algo que hay que tomarlo en cuenta, comandante, porque como decía Diego, parece que hubiese sido una cosa lenta, bien preparada, y obviamente hay que hacer una crítica bastante interesante precisamente a los medios de comunicación, porque este tipo de temas no se los conoce tan a fondo allá en Argentina, o es la percepción que yo tengo, o quizás me esté equivocando, comandante. Le preguntamos a Diego, que es el especialista aquí convocado hoy para el Avia Yala, para que hable un poco justamente de la labor que están jugando los medios de comunicación en estos 90 días de gobierno macrista, Diego. Indudablemente el gobierno de Mauricio Macri tiene una suerte de blindaje, se dice, una suerte de protección, de cobertura por parte de los principales medios en el país. Pero a su vez se agrega otro factor que también es crítico y también merece varias preguntas. Los medios de comunicación que fueron creados, que nacieron en el seno del gobierno kirchnerista, medios de comunicación que fueron creados lentamente a partir, uno podría marcar ahí un punto de quiebre, de inflexión, a partir de la ruptura del gobierno, de los Kirchner con el Grupo Clarín, porque recordemos que en el primer tranco del gobierno hubo ahí una alianza que llega a resquebrajarse a partir de la guerra del campo, a partir del lockout patronal, a partir de la resolución 125, que a modo de síntesis básicamente pretendía incrementar los impuestos que el gobierno le cobraba a los productores, pero fundamentalmente, pero no solo. Pero a partir de ese momento hubo una inflexión en el gobierno y en su justicia con los medios. Fundamentalmente eso se representó en la batalla abierta, franca y nítida con el Grupo Clarín. A partir de ese momento se rearmó el esquema mediático en la Argentina y una clara polarización. Lo que está sucediendo ahora es que el gobierno de Mauricio Macri está cortando prácticamente la pauta publicitaria, la pauta que otorga el Estado, y esto está haciendo que el mundo mediático esté en crisis. Se están perdiendo muchísimas fuentes laborales, ayúdame, pero el Grupo 23 es un conglomerado que reúne canales de televisión, radio, web, que está en bancarrota. Después también caben muchas preguntas en torno a otros grupos, a otros canales de televisión, a otros diarios nacionales y locales, a radios en todo el país que realmente corren riesgo su existencia, básicamente porque se les cortó la pauta oficial que llegaba de las diferentes intendencias y de diferentes gobernaciones y al mismo tiempo del gobierno nacional. La nueva lógica tiene, aunque no está todavía del todo explícita, que el gobierno nacional va a financiar a los medios más escuchados, y básicamente esta estrategia no hace otra cosa que volver a concentrar lo ya concentrado, es favorecer a los más poderosos, es favorecer a los más grandes, porque uno diría que en realidad el rol del Estado es básicamente el de mediar, ¿no? El de compensar, el de dar cauce y hacer posibles expresiones que no serían posibles si solo el rating fuera el que decidiera la libertad de prensa. En este esquema, en este escenario, evidentemente el gobierno encuentra una suerte de cadena nacional perpetua, constante, porque los medios que los tigres están por peso propio, van desapareciendo lentamente y el gobierno los confronta directamente, se caen, se desmoronan, y los otros permanecen, se mantienen estables e incluso se van agrandando. Y en ese esquema, en donde el gobierno básicamente se queda quieto, no se mueve, no hace otra cosa que al mismo tiempo quedándose quieto fortalecerse. Le agradecemos a Diego González por estas valoraciones. Te propongo, Lorantoni, no sé si tenés alguna pregunta más, si no vamos a hacer un cortecito, como vos pongas desde La Paz. No, básicamente entendida la explicación y obviamente es lo que se está viviendo allá en Argentina. Y bueno, sí, vámonos a la siguiente pauta, gracias a Diego, y bueno, a ver si nos sigue acompañando en el siguiente bloquecito para algún comentario más, pero vámonos a la pausita y enseguida seguimos hablando sobre también el tema de los medios de comunicación que forma parte precisamente también de este análisis. Un corte y volvemos. Bien, volvemos nuevamente a este análisis tan candente de lo que significa precisamente el tema de los fondos buitre. Estamos en contacto con Andrés Salari, el comandante Salari en Buenos Aires, y bueno, hasta ahora ya hemos establecido precisamente que este tema de los fondos buitres, además de
la negociación que se ha llevado y obviamente lo que significaría si se levanta este este cerrojo que se le ha hecho en el Congreso, y la situación en la actual que también nos decía nuestro compañero Diego González, ha planteado precisamente otro detalle que nos lleva mucho y ya llama la atención, que es precisamente el juego o el trabajo que hace los medios de comunicación, comandante. Así es, Lord. Le comento acá que se me ha escapado que está comiendo por ahí, pero si usted necesita hablar algo con él, yo lo convoco inmediatamente, no se preocupe. Perfecto, pero... Y le voy a pedir a nuestro querido señor director que en vez de poner la nota número 7, pongamos la 9, porque claro, esta discusión de los fondos buitres llega a los medios de comunicación internacionales, se produjo un interesante contrapunto en el programa Enfoque de Hispan TV, y me parece que estaría bueno que lo veamos, y en todo caso después lo discutimos con Diego, y ya cerramos el programa, ¿te parece? Perfecto, me parece muy bien porque precisamente son medios internacionales que precisamente tocan este punto, cosa que el consorcio de Clarín no lo hace y prefiere pasar o dibujitos o pasar otras cosas. Vamos a la nota número 9, este fuerte contrapunto de este programa de Hispan TV que es Enfoque y que precisamente han hecho un análisis de este tema de los buitres. Vamos con la nota. Brutalidad, barbaridad. Sí, estoy de acuerdo, es una brutalidad, una barbaridad, pero no el acuerdo, sino impagar la deuda. Si yo les pidiera a ustedes dinero en esta mesa, si les pidiera a cada uno de ustedes 10.000 euros, prometiéndoles de que dentro de una semana, un mes o un año se lo iba a devolver con intereses, si luego no cumplo, ¿cómo me tildarían ustedes? ¿Quién sería aquí el criminal? ¿Quién sería el ladrón? ¿Quién sería el sinvergüenza? Sería yo. Aquí el sinvergüenza, el criminal, el moroso, no son los inversores internacionales, es el Estado argentino, son los políticos argentinos. Para empezar, ¿quién emite la deuda? ¿Quién endeudó a los argentinos? ¿Lo endeudaron los inversores? La deuda, que yo sepa, lo emite el Tesoro argentino, lo emite el Estado argentino, lo emiten los políticos argentinos. ¿Quién compra esa deuda? Inversores internacionales, pero lo compran con el objetivo de recuperar su dinero. Es un préstamo, señores. Por lo tanto, aquí el que incumplió su promesa es el Estado argentino cuando impagó su deuda en el año 2001. Y desde entonces viene coleando sin pago, lo cual demuestra que impagar la deuda trae consecuencias muy negativas. 15 años de litigios. Vamos a escuchar el punto de vista de Riesner. Bueno, completamente me parece una barbaridad lo que pasó y el comentario. Primero que no son inversores. Inversor es alguien que pone un dinero para alguna expectativa productiva. En general son especuladores, es el nombre, lo aceptan. Además se llaman así, especuladores. Se habla de fondos especulativos. Son fondos especuladores que no invierten más que no es inversión, es una compra para tratar de sacar una utilidad tremenda. Y además la utilidad la hacen tratando después de que el país al que le compraron la deuda quiebre, así se estructura el conflicto. Si el país quiebra, entonces se produce un impago, y se produce el impago, ahí viene la posibilidad de obtener beneficios. Es decir, ellos no van a la inversión, sino van a generar un proceso especulativo y de quiebra, es decir, no tiene nada que ver con el concepto de inversión. O sea, que ya desde un primer momento, profesor, se prevé que el resultado sea negativo. Tremendo, sí, no tiene nada que ver con el concepto de inversión que decía nuestro colega. Y lo segundo, que todo es sagrado. Las deudas con los trabajadores, a los cuales se le ajusta el salario después, para que sea más barato y poder generar también utilidades en las empresas que pueden pagar la deuda, son más sagradas todavía que las deudas financieras, porque está en juego el salario, es lo único que tienen los trabajadores para poder vivir. Y ahí se incumple, y se incumple para pagarle a especuladores. Entonces el razonamiento es completamente diferente. Vamos a introducir un elemento, precisamente estamos hablando, y decía el profesor, de fondos especuladores, fondos especulativos. Se habla de fondos de inversión, Elliott Management, Aurelius Capital Management y NML Capital, que son en sentido general los que habían adquirido bonos de deuda soberana en suspensión de pagos en ese mismo año que usted mencionaba, el 2001, por solo 20 centavos por dólar. De ahí viene el origen, ¿no? Vamos a ver. El Estado argentino impaga, ¿vale? Impaga. Entonces yo como acreedor digo, hombre, voy a perder todo, el 100% de mi inversión.
Y resulta que viene otro inversor dispuesto a comprarme mi deuda a precio de saldo, pero al menos algo voy a recuperar. El 10, el 15%, lo que sea, pero algo recupero y decido vender. Lo que hacen estos fondos es luego ir a los tribunales a intentar recobrar la deuda. ¿Por qué la compran tan barata? Porque el riesgo de recuperarlo es enorme. Es decir, es que el Estado argentino se niega a pagar. El riesgo de recuperar esa inversión es tan elevado que nadie está dispuesto casi nadie está dispuesto a comprarla. Y por lo tanto, la compra a precio de saldo. Oye, ahora resulta que logra vencer los tribunales al Estado argentino y va a ganar dinero. Hombre, claro, evidentemente que va a ganar dinero. Porque se ha arriesgado muchísimo dinero, lo ha comprado a precio de saldo, porque el riesgo de recuperarlo era enorme. Profesor, una sola comentario y ahora dejo. Está financieramente mal expresado lo que estás diciendo y calculado. Y te voy a decir por qué. Porque esos que vendieron la deuda ya la habían recuperado porque habían intereses leoninos. Yo te voy a hacer un cálculo muy sencillo. Si esa deuda estaba emitida al 20%, y que puede ser, en 5 años recuperaron lo que tú llamas inversión, los que originalmente compraron la deuda. Cuando ya recuperaron su inversión, no les importa vender eso, no por riesgo, porque ya habían recuperado su inversión. Es el cálculo, y la venden muy barata. Y después vienen los fondos especulativos a comprar, no a invertir, vuelvo a reiterarte, a invertir nada, y tampoco a salvar a los anteriores, porque ya habían recuperado, a hacer la maniobra para tratar de quebrar a un Estado, a la gente de un Estado, para tratar de hacer un negocio completamente financiero que no tiene nada que ver con la inversión. Vamos a escuchar a Lotito, que había pedido la palabra. Yo quisiera responder aquí a nuestro abogado de los fondos buitres, quisiera responder a 2 preguntas. La primera, la deuda la contrajo el Estado, ¿quiénes son los que contrajeron? ¿Quiénes son los que contrajeron la deuda argentina? Porque tal vez tú no lo conoces. La deuda argentina, en su mayor parte, y esto está documentado y explicado y fundamentado, fue contraída por las dictaduras militares en la Argentina. En primer lugar por la Onganía y en segundo lugar y principalmente por la dictadura de Videla. No, yo digo para considerar de dónde sale, cuál es el origen de la deuda. Fue una deuda contraída a punta de pistola. ¿Y con qué objetivo? No una deuda para garantizar inversiones, desarrollo productivo en el país y todo. Fue una deuda establecida para generar una guerra contra los trabajadores del pueblo durante la dictadura en la Argentina, que se cargó nada menos que a 30.000 desaparecidos. Ahora bien, esa deuda posteriormente, todos los gobiernos que le siguieron, que fueron refinanciándola, entrando en nuevos ciclos de endeudamiento para volver a pagarla, ¿no? Tenemos que partir de esa base de cuál es el origen. El programa de enfoque en Hispan TV, precisamente así de caliente estaba el tema de los buitres, el tema de a favor, en contra, el cómo está, y lo decíamos al principio del bloque, la extorsión social que genera precisamente esto, comandante. Lord, yo estoy mañana le presto 1.000 bolivianos. En 2 años me tiene que devolver 14.000. Eso es lo que da la sensación de que los Estados Unidos han ganado en la Argentina. La otra discusión, la influencia norteamericana en el último periodo, y al mismo tiempo también da la sensación de que uno arriba del otro, el gobierno de Mauricio Macri les va a pagar todo lo que los fondos buitres están pidiendo. Bueno, Lord, no sé, si yo le presto los 1.000, ¿usted me devuelve los 14? No, si usted me lo negocia así, no creo que ni me presto los 1.000 pesos. Más bien lo negociaremos con empanaditas. O unos ñoquis por ahí. Dale. Bien. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, Lord. Un abrazo. Muchas gracias, comandante, muchas gracias a Diego. Y bueno, y no a los fondos buitres, que son unos usureros, evidentemente. Definitivamente. Mañana anda preparando los 14.000, Lord. Con empanadas, por favor, se las pago. Abrazo. Hasta luego, comandante. Bien, muchísimas gracias. Nosotros ya estamos al filo precisamente del programa. Agradecerles la sintonía. Nos reencontraremos mañana. Un saludo también al doctor Mariano, que está por ahí. Y bueno, un saludo cordial. Nos reencontramos mañana. Solo del lado de la gente nací solo.